Amén. Dios les bendiga, amada iglesia, ¿cómo están? ¿Ya tiene calor o no? Ya se siente. Voy un poquito rápido para que si usted tiene que ir a comprar la carnita asada, las alitas para el partido, lo haga con toda la calma del mundo y no diga, ahorita esté desesperado, que ya voy a ir un poquito rápido porque aparte pastor ya me dio permiso de que si alguien se duerma, Dani entre con la cornetita y se eche ahí el… Ahorita tenemos el pretexto y vamos a decir que es por México. Amén. Bien, pues mire, esto es un tema que hemos estado hablando constantemente, como dijo mi esposo, hemos estado hablando de la salvación, hemos estado, espérenme, mi amor. Es que me tomo unas fotos y ahorita dije, santo Dios, salió así. Al rato voy a estar de sticker en los chats de los, acá de los jóvenes de la alabanza, entonces dije, no, amados, que usted no los conoce, son llenos de gracia, pero de esa gracia que da risa, no la gracia que da el Señor. Bien, pues hemos estado hablando constantemente de pues que de la salvación, dice mi esposo, del arrepentimiento, del tiempo en el que Jesús va a regresar por su iglesia, ¿verdad? De que si yo no estoy bien, me pongo a cuentas con el Señor, pues si Él decide venir en este momento en las nubes y su iglesia será arrebatada. Amados, es algo que nosotros debemos de tener bien en claro, que Dios va a regresar, Jesús va a regresar en las nubes, pero eso no, sí lo tenemos que saber, pero sobre todo debemos estar preparados para ese tiempo. O pues si Dios nos llama a su presencia antes de que venga, pues también debemos de estar preparados. Y hoy, el tema de hoy es la naturaleza de la salvación. Y si usted ya tomó el discipulado del hermano mayor, usted sabe que ahí damos el tema de la seguridad de la salvación. Son temas que si bien es cierto, el propósito, el objetivo es el mismo, que usted sepa que es la salvación, pero una cosa es tener la seguridad de que yo soy salvo y otra es saber de dónde viene la salvación o por qué soy salvo. Vamos a orar para pedirle a Dios. Usted cierre sus ojos y pídale al Señor que traiga entendimiento de esta palabra. Amén. Amado Dios, te doy gracias porque hoy me permites estar aquí para predicar tu palabra. Te pido, mi Dios, que yo lo haga con denuedo. Señor, que pongas un corazón dispuesto en tus hijos. Y amado Dios, que seas tú, Señor, quien nos esté trayendo esa llenura que solo viene de tu Espíritu Santo. Y que esta palabra, Señor, la podamos entender y la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y no sé si usted cuando fue niño jugó a las escondidas, que nos escondíamos y alguien contaba, ¿no? Y entonces cuando alguien llegaba a la base donde estaban contando, ¿qué teníamos que decir? Bueno, 1, 2, 3, ¿qué? Salvación, ¿por quién? Por mí y por todos mis amigos. Entonces ya el que le estaba contando otra vez. Pero sabe que la salvación no es como ese juego que en algún momento de niños usábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, te toca otra vez contar. Amados, la salvación de la que hoy vamos a hablar es justamente el propósito por el cual usted y yo estamos aquí sentados. Y la salvación, amados, de la que hoy yo le voy a hablar es personal. No puedo yo tener salvación por alguien más. Lo que podamos hacer es orar. Y yo quiero empezar diciéndole que la salvación justamente es un tema que le podemos estar hablando. Usted quiere de aquí a que acabe el año cada domingo de esto, porque la Biblia nos habla muchísimo referente a ese tema y justamente porque es una doctrina. La doctrina de la salvación, la palabra etimológica es soterología y es una doctrina. Y no sé si a usted, pero a mí sí me han llegado a preguntar, ¿qué doctrina tienen en su iglesia o en tu congregación? ¿No? Y uno dice, pues la de la Biblia, ¿no? O sea, pues seguir a Jesús. Y sí, amados, obviamente hacemos lo que dice la Biblia o procuramos cumplir lo que dice la Biblia y seguir a Jesús, pero la salvación justamente es una doctrina, que es un estudio minucioso,
un estudio más teológico, si usted lo quiere llamar así, de un rescate, ¿ok? Y la salvación, amados, es el medio que Dios, es el propósito maravilloso de Dios por el cual vino a salvar a todo el mundo. Juan 3:16, si me ayudan por favor, dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero amados, ¿por qué tuvo que haber dado Dios a Jesús por todo el mundo? Sabemos que es para el perdón de pecados y para que tengamos vida eterna. Debemos regresar a esa naturaleza. Yo sé que mi naturaleza fisiológica o sanguínea, si usted quiere, o filial, que es que yo tengo una mamá y un papá que obviamente, como ha dicho mi esposo, Dios juntó sus ADNs para que yo naciera. Y eso es algo natural que pasa. La naturaleza de la salvación, amados, viene por obviamente esa rebeldía que hubo en Adán y Eva, y esto ya lo hemos hablado, pero lo voy a tocar muy rápidamente. Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, que significa que iba a ser perfecto y eterno, pero a causa del pecado esa perfección se rompió, y la única manera, amados, de volver a ser perfectos y eternos era con alguien perfecto. Por eso es que Dios se tuvo que hacer hombre, venir a la tierra y que Jesús se entregara en la tierra, porque Jesús fue perfecto, y solamente para regresar a la perfección necesitábamos a alguien perfecto, porque pudieran decir, pues si hubiera agarrado a alguien, un recién nacido, pues no tiene conciencia, no tiene maldad, pero obviamente no era el propósito, amados, y usted y yo estamos aquí para entender cuál es el propósito. Y el propósito principal de la Biblia, aparte de que es ser nuestra norma de fe y conducta, el propósito principal de la Biblia es la redención del hombre, que es volver a ese estado perfecto y eterno en el cual Dios nos había creado un principio. Amén, ¿vamos bien hasta aquí? La palabra salvación, amados, en el Antiguo Testamento se usa 118 veces y en hebreo significa Yeshua. ¿Y cuántas veces, amados, hemos estado aquí cantando Yeshua? ¿Y cuántas veces sabemos qué significa esa palabra? Por eso es que el tema es la naturaleza de la salvación. ¿Cuál es el origen de esa salvación? Y Yeshua significa liberación, algo salvado, socorro, ayuda y seguridad. En el Nuevo Testamento la palabra salvación se usa 45 veces y en griego, recordemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y obviamente el Nuevo Testamento ya estaba escrito en griego y algunas partes en arameo. Entonces, la palabra salvación en el Nuevo Testamento es sotería, por eso es la doctrina de la soterología, que es la doctrina de la salvación. Pero su significado es seguridad, liberación, rescate y tranquilidad, que prácticamente es el mismo significado que Yeshua, que es salvación en el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Si voy rápido, amados, para que no se duerma porque ya se siente el calorcito. La salvación, amados, surge, dijimos que a causa de la redención del hombre por nuestra naturaleza pecaminosa, pues entonces tenemos que regresar a esa redención. Dice la Biblia en Romanos 3, 9 y 10. ¿Me lo pones, porfis, hijo? El 10. Romanos 3:23, perdóname. Es para ver si están atentos. Ay. Ahí está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la
Gloria de Dios, todos, amados, así como de tal manera amó Dios al mundo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y solamente a través de Jesús es que nosotros volvemos a tener esa vida eterna y vida en abundancia. Y la Biblia nos habla, amados, desde el Antiguo Testamento que iba a venir un redentor, iba a venir un hombre, iba a venir un Mesías que iba a salvar a su pueblo, a ese pueblo escogido. Romanos 3 y 9, de 9 al 10 decía que Jesús dio su vida por todo el mundo. Antes solamente había en el Antiguo Testamento ese pueblo escogido, que era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero a partir de que vino Jesús, dio su vida por usted y por mí, entonces todos nos convertimos en gentiles. Todos aquellos que no tenemos esa sangre de naturaleza judía, o sea que no vengo de padres o de abuelitos judíos, a partir de ese momento nosotros nos convertimos en gentiles. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón viene a ser un gentil. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya el evangelio se abrió para todo el mundo y antes solamente había un pueblo escogido que eran los judíos. Amén. Y amados, esta salvación que el Señor nos da, el precio de esa salvación fue la sangre de Jesucristo, que es algo que ya sabemos que no solamente nos da la salvación, sino que nos cubre de nuestros pecados y nos limpia totalmente de ellos. Y en la mañana yo le decía a la iglesia, ¿cuántas veces, amados, sabemos que recibimos a Jesús, que tenemos una nueva vida y que nuestra vieja manera de vivir se queda atrás? Pero ¿cuántas veces viene el enemigo a recordarnos nuestros pecados? Muchas veces. Pero la pregunta no es más bien esa, la pregunta es ¿cuántas veces tú le das autoridad o ese poder al enemigo para que venga y te recuerde tus pecados? Y a veces muchas, pero ¿sabe por qué? Porque no hemos entendido realmente lo que significa esta naturaleza de la salvación. Cuando yo entiendo realmente lo que significó el sacrificio de Jesús en la cruz, no permito que el enemigo me venga a decir lo que Dios ya me perdonó. Porque cuando yo recibo a Jesús, Él me limpia de esa maldad, me da una nueva vida y yo continúo caminando con Él. Y no tenemos que olvidarnos, amados, de dónde Dios nos sacó, porque la Biblia dice que nos sacó de lo más vil y lo más menospreciado. Pero una cosa es que yo sepa de dónde Dios me rescató y otra que el enemigo me quiera venir a seguir etiquetando de algo que ni Dios mismo ya se acuerda. Científicamente no está comprobada la profundidad del mar. Y la Biblia dice que Dios echa al fondo del mar nuestros pecados y que ni Él mismo se acuerda. Como por qué, amados, el enemigo tendría que venir a estarnos recordando nuestros pecados si ya mi Dios ya me rescató de ese pecado. ¿Sabe por qué pasa esto? Acompáñenme en Juan 3:36, por favor. Juan 3:36. Amén. Dice así su palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y recordemos que cuando somos salvos tenemos esta vida eterna, pero si Jesús viniera en este momento en las nubes y viniera por su iglesia, los que no le reconocieron aquí, ¿qué van a pasar? La gran tribulación, la ira de Dios. Y a veces pensamos, amados, que la ira de Dios solamente va a ser en ese tiempo de la gran tribulación, pero la realidad es que no. Su palabra dice aquí que aquel que se rehúsa a creer. Y usted y yo a veces estamos en esta parte que nos rehusamos a creer en Él. ¿Por qué? Porque cuando viene un proceso a mi vida, cuando Dios me quita el trabajo, a lo mejor cuando pierdo un familiar, a lo mejor cuando me dijeron estás enfermo de esto, cuando alguien de la familia se aleja de Dios, una circunstancia que naturalmente es difícil, ¿qué pasa en nuestro corazón?
entra el temor, entra la falta de fe, entra la tibieza espiritual y entonces empezamos a rehusarnos y a dejar de creer en lo que Dios tiene para nosotros, porque usted cuando entiende realmente no es solamente hay salvación por mí, por todos mis amigos, o salvación en este caso por mí, es caminar con Jesús, es seguir a Jesús, es confiar en Jesús. Pero cuando estamos en un proceso difícil, naturalmente empezamos a desconfiar de Dios y entonces nos empezamos a rehusar de creer en el Hijo que nos da vida y nos da vida eterna. Y a veces decimos, ay Dios, es que yo no siento lo duro, sino lo tupido. Pues a lo mejor hemos desconfiado del Señor, que entonces empieza a tratar con nosotros. Dios es grande en misericordia, amados, pero es lento para la ira. Y nos encanta a todos, porque a mí también me incluyó, recibir las promesas de Dios y te va a ir bien y que te voy a dar hasta que sobre y abunde, y todo eso nos encanta, amados, porque son promesas de Dios. Pero ¿qué tal cuando el Señor nos dice, confía en mí, clama a mí, yo te responderé? Cuando es un clamor, amados, es porque de verdad uno siente el corazón ya desgarrado, que ya no puede hacer, pero sé a dónde tengo que ir, y ese lugar, a la presencia de Dios. En esas partes, amados, a veces dejamos que el temor, que la duda, que la desconfianza de con quién caminamos nos gane más que las promesas y la seguridad que tenemos en Él. Y por eso a veces, amados, Dios viene a tratar con nosotros, porque hemos rehusado de creer en Él y porque no hemos querido permanecer en su presencia. Porque esto es algo bien importante, no solamente es recibir a Jesús y ya soy salvo, es caminar con Él. Y caminar con Jesús, amados, híjole, ¿usted tiene duda de qué paso dar? Vaya a la Biblia. La Biblia tiene todas las respuestas. Justo ayer en esta ceremonia que tuvimos de los 15 años, yo le decía a Zoe, hija, tú tienes una duda, ve a la Biblia y vas a encontrar la respuesta. Tienes a alguien que va a estar orando por ti, que va a estar intercediendo por ti, pero cuando tú quieras conocer realmente al Señor y saber lo que tiene para tu vida, tienes que ir a la Biblia. Y amados, luego estamos tan acostumbrados que no queremos conocer realmente al Dios vivo. Cantábamos, necesito un encuentro con el Dios vivo. Y ni siquiera queremos tener ese tiempo, ese encuentro con el Señor a través de la oración. Es orar, leer la Biblia, es permanecer, es congregarme, es estar siempre delante de Él. Amén. La salvación, amados, solamente es por medio de la fe en Jesús. ¿Por qué les digo esto? A lo mejor usted ya se discipuló en este tema, a lo mejor ya lo he escuchado otras veces, pero si está aquí hoy escuchándolo es para que el día de mañana usted lo comparta con alguien, porque no solamente es recibir, es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y no se refiere solamente a las cosas materiales, sino también recibimos la palabra de Dios. Usted también tiene que compartir la palabra de Dios. Y la salvación, amados, solamente es por medio de la fe en Cristo, porque el mundo dice, ay, pues tú pide la tal, en fin, que el Dios es el mismo. No, amados, no deje que el enemigo venga y le ponga ese engaño. Sí, efectivamente, solamente hay un Dios vivo, un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, pero usted tiene que saber que solamente es por medio de creer en Jesús, no tiene que hacer algo. Yo puse de ejemplo también en la mañana. Yo desconozco, ¿no? Si alguien sabe, pues ahí sáqueme de la duda. Pero por ejemplo, Slim, el Simi, ¿cómo se llama el del Simi? Se me fue su nombre. ¿El señor? Bueno, todos ubicamos al Simi, ¿no? Tienen fundaciones, Salinas Pliego, es gente que tiene muchísimo dinero y como tiene tanto dinero hace fundaciones, donaciones, que si está el terremoto regalan casas y que dan dinero y pagan tratamientos médicos, y eso es una buena obra, está bien. Pero si ellos no han recibido a Jesús en su corazón, amados, así hayan regalado todos sus millones por querer ser buenas personas, no van a ir al cielo, porque es por la fe en Cristo, no en otra cosa, no en el dinero, no en las buenas obras. La salvación solo se recibe por medio de la fe y no por obras, aunque la Biblia, amados, cuando usted ya empieza, por eso le digo, es caminar con Jesús, si nos habla de hacer obras que vienen en la palabra de Dios. Amén. Ahora,
tenemos que saber cómo recibo la salvación. ¿Me ayudas con la imagen, hijo? A lo mejor usted, yo creo que todos los que estamos aquí, si no ahorita vamos a hacer la oración, pero creo que todos hemos ya hecho estos pasos. Pero si se los estoy mostrando, amados, es porque Dios, como dijo ahorita pastor, los tiempos donde Cristo viene se acerca. Y en mi caso, todavía hay familia que no es salva, pero que estoy orando para que Dios toque su corazón y le puedan recibir, y para que usted también pueda compartir. ¿Cómo recibo la salvación? Primero tengo que reconocer mi pecado y arrepentirme de él. Después tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que está a la diestra del Padre, y que un día va a venir. Porque hay gente, amados, que ni siquiera cree que Jesús fue al cielo, o sea, cree que se murió y que ahí está en la tumba. Y decíamos que en la mañana en la capacitación de los servidores, cómo refutar la resurrección. Pues la tumba vacía está, ¿ok? Ahora dice que nos tenemos que apropiar personalmente de la obra en la cruz. Romanos 10:9, porfa. ¿Qué es apropiarnos? Es creer lo que pasó, es creer realmente lo que Jesús hizo por nosotros. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque aunque usted no lo crea, amada iglesia, hay gente que no cree que Jesús resucitó, que venció a la muerte. Y eso es algo impresionante. Por eso es que dice aquí que tenemos que apropiarnos de la obra. Y dice que tenemos que confesar con nuestra boca. Y el siguiente paso que viene en el cuadro es que dice que tenemos que recibirlo en nuestro corazón. Y realmente, amados, tenemos que creer esto. Porque a veces hay gente que aquí mismo hemos dicho, vamos a hacer la oración de fe. ¿Quién hizo esta oración por primera vez? Alzan su mano, y es la primera vez y la última que los vemos aquí en la congregación. Ya no regresan. Entonces realmente no creyeron en su corazón, no le recibieron. Porque cuando yo recibo realmente a Jesús en mi corazón, amados, mi visión, mi vida cambia totalmente. Porque entonces estoy empezando a comprender de lo que Dios me está salvando y lo que Dios tiene para mí. ¿Me regresas la presentación, hijo, por favor? Dice la última parte que tenemos que recibir a Cristo como único Señor y Salvador de nuestra vida, abriéndole nuestro corazón para que entre a morar ahí por el Espíritu Santo. Amados, esto lo pueden usar hasta para explicarle, yo decía, a los niños que son pequeños, porque ¿y cómo es Dios? Y tenía barba y era chino y sí usaba sandalias y ahorita obviamente pues quien viene a morar en nosotros es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Jesús dijo que Él se iba a ir, pero que iba a venir el Consolador, y ese es el que vive en nosotros. Por eso es tan importante, amados, que usted conozca bien este tema, porque a lo mejor usted ya es hijo de Dios, pero ni siquiera sabía bien cómo había llegado usted a ser hijo de Dios, ¿no? Porque en algún momento que yo empecé a compartir esto, alguien me dijo: sí, pero a mí no me parece justo que por culpa de alguien que pecó, yo tenga que entonces aceptar a Jesús como mi Salvador. Tampoco era justo que Jesús se entregara por usted, por mí, por el perdón de nuestros pecados, mas sin en cambio no le importó y Él lo hizo. Y yo también ponía este ejemplo, ¿no? A lo mejor mi hija en la semana, no sé, algo me dijo en la escuela, pero su palabra fue: es que no es justo que me regañen por la culpa de alguien más, que no es justo que el maestro no me haya dejado explicar y solo me haya regañado. Y no sé si a usted que le haya pasado, de que haya estado en esa parte de que está viendo la igualdad de las cosas y diga: ay, no, es que no se vale, no es justo, o yo trabajé más horas y no me dieron mi bono de puntualidad o de horas extras. Pues, amados, aunque no nos parezca a veces justo, recuerde esta parte: no era justo que Jesús muriera por usted, mas sin en cambio Dios lo dio. Y en ese entendimiento, amados, nuestra vida empieza a cambiar. Amén. Ahora,
esta parte siempre la última parte ya es la que a mí más me gusta, porque dice los beneficios de la salvación, porque también hay beneficio por recibir a Jesús, imagínense, y por creer que murió por mí en la cruz, tengo beneficio solamente por la fe, por creer, y dentro de eso, pues obviamente dice Hebreos 10:17 que Él perdona todos nuestros pecados. El segundo beneficio que podemos tener es que cambia la disposición de nuestro corazón y nos da, amados, un amor que antes no teníamos. Y no sé ustedes o el tiempo que llevan caminando con el Señor, pero yo sí he podido sentir esa facultad, esa capacidad que Dios me ha dado para poder amar, porque hoy amo como antes no lo hacía, porque he entendido que es la capacidad de Dios sobre mi vida, porque por mí, híjole, luego uno quiere mandar a la escuela a los hijos, yo digo luego uno, la que quiere soy yo, mandar a los hijos a la escuela hasta el turno vespertino, porque hijo, no hay veces que desesperan, pero amados, cuando empezamos a entender que es la capacidad de Dios sobre mi vida para instruir, para amar, para abrazar, para corregir en amor, mi vida cambia. Y esto también viene a través de la salvación, porque Jesús empieza a poner ese amor que Dios tuvo por nosotros en nosotros. Muchos son llamados, amados, pero pocos son los escogidos. Y si usted está aquí es porque ha sido escogido por el Señor. El llamado es para todos, pero hay quien decide dar ese paso de fe. Dice también que nos da como beneficio la percepción de las cosas espirituales. No es la intuición de mamá, no es el sexto sentido, amados, es una capacidad espiritual que Dios pone en nosotros, empezamos a discernir. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí, que llega a un lugar y dice, ay, como que aquí hay mala vibra, ¿no? O sea, no es mala vibra, es ese discernimiento, la capacidad que Dios pone en nosotros para poder empezar a mirar las cosas espirituales. Yo les decía que mi sobrina, no sé si vieron que hace unas semanas, días, anduvieron ahí en internet ahora que estaban festejando, creo que el primer partido de México, no recuerdo bien, que se veían en el cielo como unas bolas de fuego, ¿no? Entonces mi sobrina me lo enseñó y le digo, sí, son brujas, ¿no? Y ella, no, ¿a poco existen? Y yo, ¿a poco no? Pues claro, hija. Pues si existe lo bueno, existe lo malo, pero nosotros tenemos que empezar a discernir las cosas espirituales, porque si usted está aquí es porque ya entró en esa guerra espiritual, quiera o no. Por eso es que tiene que entender lo que la naturaleza de la salvación nos da, ese beneficio. Yo empiezo a discernir cosas espirituales que antes no miraba. La venda que yo tenía en los ojos se cae y empiezo a mirar las cosas como Dios las mira. Entonces no es de que, es que mi intuición, ¿no? Porque hasta hay una canción en el mundo de que, no, amados, es algo espiritual que Dios pone en nosotros que antes no teníamos, que sin Jesús no vamos a tener. Amén. También nos da esa capacidad, amados, de poder tener una relación personal con Dios, pero realmente una relación de amor, una relación porque somos adoptados como hijos suyos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solo los que reciben a Jesús, lo confiesan como su Señor y Salvador, son hijos de Dios. Para que, es que es hijo de Dios y anda ahí rindiendo culto a otros santos, a otros ídolos. No, solo realmente los que reciben a Jesús y caminan con Él se convierten en hijos suyos. También Dios nos imparte vida por medio del Espíritu Santo, quien viene a morar en nosotros. Dios nos da vida eterna y nos da vida nueva. Amén. Y quiero enfocarme en esta parte de nos da vida nueva. 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo entendemos, amén. Y entonces, amados, ¿por qué no tomamos esa nueva vida que Jesús nos da? A veces no queremos. Y no queremos porque no queremos renunciar
a nuestra manera de vivir, porque no hemos entendido que Dios nos está dando una nueva oportunidad, que nos está poniendo una nueva vestidura, pero nosotros no queremos despojarnos de esa manera de vivir pasada que era en el pecado. Por eso es que a veces nuestra vida no cambia, por eso es que a veces que decimos, ay, sí voy a la iglesia, pero mi vida no ha sido cambiada, no ha sido transformada. Mejor preguntémonos si realmente hemos tomado esa nueva vida que Dios nos da. Y cuando hablamos de algo nuevo, es porque realmente tenemos que dejar atrás toda nuestra manera de vivir, amados. Y eso nos cuesta un montón de trabajo, pero porque no queremos renunciar a esa comodidad, si usted quiere, porque a veces estamos cómodos. Y cuando usted comienza a caminar con Jesús, no crea que se acabaron los problemas. Es más, me atrevo a decir, agárrese, porque es cuando más empieza. Y que alguien venga y me diga, ay no, yo recibí a Cristo y pura bendición, gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando yo recibí a Cristo no me tocó lo duro, sino lo tupido. Pero eso me ayudó, amados, para entender el sacrificio de Jesús. Porque hace un tiempo también quise renunciar y decir, ay no, yo ni pastorear, no quiero esto. Pero porque no había entendido realmente lo que significa ese sacrificio en la cruz, el perdón de pecados. Pero cuando lo entendí, amados, no saben cuánto lloré, cuánto le pedí perdón a Dios. Y me siento tan amada, tan honrada, que Dios me haya mirado, me haya sacado de donde usted quiera, donde usted estuvo, y Dios ya le sacó y está aquí. Ahora tome esa nueva vida y entienda de lo que Dios le está salvando. Porque si no creemos que murió en la cruz y que resucitó, menos vamos a creer que un día va a regresar en las nubes y nos va a llevar. Pero tenemos que empezar a entenderlos, amados, porque cada vez vemos, ahí está Venezuela. ¿Se acuerdan cuando yo prediqué, no? Que iba a haber guerras, terremotos, un chorro de enfermedades. Digo, lo siento por nuestros hermanos de Venezuela, hay que orar, pero también Dios permite esas cosas para que volvamos a Él. Entonces, amados, los tiempos finales realmente se están acercando. Pero si usted no sabe ni siquiera por qué es salvo, ¿cómo va a ser salvado? ¿No? El que juega escondida sabe que está salvado de que no le toque contar. Usted tiene que saber que está salvado de la ira de Dios, que está siendo salvado del pecado, de esa vida de esclavitud, porque la salvación también trae libertad. Dijimos que eso es la libertad, un rescate, una ayuda, un socorro, una libertad. Pero realmente está viviendo esa libertad que solamente Cristo nos da. Y quiero, es un tema, la salvación, amados, que no es de ahorita, que si se pierde la salvación, que si no se pierde, esto viene de miles de años. Y hay reformadores, teólogos que hasta en esto se estuvieron perdiendo. La postura de Juan Calvino fue un reformador de la iglesia, de los principales teólogos y estudiosos de la palabra de Dios hace muchos años. Y Juan Calvino, su postura en cuanto a la salvación decía, una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué significa esto? Tú ya recibiste a Jesús en tu vida, entonces ve y sigue tu vida pecaminosa, sigue pecando y no va a pasar nada, porque como ya confesaste una vez con tu boca que Jesús es tu Salvador, eso es suficiente. Y esa es una postura errónea, ¿ok? Y luego John Wesley fue hijo de Susana Wesley. Susana Wesley fue la que empezó con la iglesia metodista. ¿Qué significa esto? Él tenía métodos para enseñar la palabra. En la mañana oraban, en la tarde oraban, a la tarde salían y evangelizaban, y así crió a todos sus hijos con la palabra, con ese método, muchísimo método de oración y lectura de la Biblia. O sea, ella literal sí les daba de desayunar, almorzar, comer, la colación y la cena de la Biblia. Ella era así. Y su hijo John Wesley tenía una buena instrucción, pero él, su postura referente a la salvación decía, una vez que tú eres salvo, ya no puedes volver a pecar. ¿Qué pasaría con nosotros con esa postura? No, dice que si tú recibías a Jesús y pecabas, te condenabas. Entonces, ¿quién iba a querer recibir a Jesús? Nadie, porque iba a decir, no, pues cómo, o sea, me equivoco en una, me sale mal la suma de la tabla. Así, la suma de la tabla, que es la multiplicación, y ya vale. O sea, no, esa postura también es incorrecta. ¿Cuál es la postura que usted y yo debemos de tener? Saber que Jesús
amó tanto al mundo que entregó a su Hijo por todos. Pero la salvación ahí está, es mi decisión reconocer a Jesús y tomarla. Dios no la quita, amados. Dios no quita la salvación, porque la salvación es como el llamado, los dones que Él nos da. Ahí está. Yo decido tomarla y es mi responsabilidad cuidarla. Filipenses 2:12, por favor. Este es el fundamento, amados, hay otros más, pero este es el principal para que la responsabilidad es de nosotros. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre que habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si no la perdiéramos nosotros, si nosotros más bien no renunciáramos a ella, Pablo no le hubiera dicho a los filipenses: sigan obedeciendo, no solo cuando estoy yo, mucho más cuando no estoy. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y le decíamos a los maestros de la escuela dominical, yo les ponía este ejemplo. Antes mi esposo daba el ejemplo de que él regalaba un reloj y uno sabía si lo usaba o no, para la hora y para qué. Pero díganme, si no, amados, ahora, no sé, pero en casa sí pasa, que si le quita al adolescente o al joven el celular, ¿qué pasa? Entra en un pánico. Hasta los niños ya, quítenles la tablet y prepárense para el berrinche. No dijimos los niños, los adolescentes y los jóvenes, ¿verdad? Luego, bueno, la verdad es que sí hay 2, 3 adultos que también, porque sí hay quien que el Candy Crush, que no sé qué, andan ahí, le ponen crédito para todo. Yo hoy nada más mi Panini, nada más junto mi álbum digital y se acabó. Pero, amados, le quita el teléfono al joven adolescente, ¿qué pasa? O se le acaba la pila. No. Tienen que tener el teléfono, ¿sí o no? No todos, hijitos, no todos, ¿eh? Ellos son bonitos, ellos son obedientes, ellos tienen horarios para su teléfono. No crean que ¿a poco aquí los ven con el teléfono? No, real, estos compas juegan fútbol. Ahorita se están salvando y hay que seguir orando, Señor, que Dios los guarde. Pero, amados, yo les decía a los maestros de la escuela dominical, hagan de cuenta que llega el pastor con su iPhone 17 Pro Max y se lo regala al que nunca se baña, al que no tiende la cama, al que no hace tarea, al que le huelen los pies, al que es bien rebelde, al que es bien contestón, al que le dice a su mamá: pues si quieres, si no me voy de la casa. Entonces llega el pastor y les da el iPhone 17 Pro Max. ¿Cómo cree que sea la reacción del chamaco? Ay, órale, ni si me porto bien mal, soy bien pecador, soy bien rebelde, me dio el iPhone 17 Pro Max. Así es Dios, amados. La salvación no la merecemos, somos pecadores, somos bien rebeldes, mas sin en cambio Dios ya no la dio. Ahora el joven o la adolescente, el puberto, es responsable de ponerlo a cargar, es responsable de si le pone chip, es responsable de si le pone la recarga, de si se lo presta al Dani y el Dani en una de esas lo vuela y ya lo perdió. Así tiene que ser la salvación para nosotros. Así como el puberto cuida su teléfono y no quiere quedarse nunca sin señal, usted y yo deberíamos de tener esa necesidad de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero, amados, esto va a pasar cuando usted y yo entendamos primero el sacrificio que Jesús hizo. Y de entonces de ahí yo ya siento esa carga en mi corazón de decir: no, yo no quiero fallarle a Dios, yo quiero obedecerle como dice la palabra. Y también en Tesalonicenses dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu irreprensible a la segunda venida de Cristo. Por eso es que Dios no la quita, usted decide renunciar a esa salvación que Dios ya le entregó. Así es que yo le voy a pedir que se ponga de pie para que podamos orar a Dios, dar gracias por esta palabra. Y si usted ya ha entendido esta parte de la salvación, usted se está ocupando en cuidarla con temor y temblor, entonces para que usted vaya y cumpla con esa gran comisión que es para todos, de ir a ser discípulos, ir y predicar el evangelio,
bautizarlos y hacer discípulos. Eso es algo que usted y yo tenemos que hacer. Y no necesita un púlpito para predicar. Usted necesita saber que la salvación se recibe por fe, no se recibe por obras, y que es solamente reconociendo a Jesús como su Salvador. Amén. Cierre sus ojos, por favor, para poder dar gracias a Dios y sobre todo agradecer ese maravilloso amor que nos ha dado a través de sus hijos, de su hijo, perdón. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios, porque hoy hemos recordado, Señor, que tú has amado, Señor, al mundo de una manera maravillosa, Señor, que has dado a tu Hijo unigénito, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, amado Dios, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, con nosotros. Gracias por ese sacrificio, Señor, que tú has hecho, Señor, en la cruz. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración ahí en tu lugar. Amado Dios, te pido perdón por mis pecados. Hoy reconozco que moriste por mí en la cruz, por el perdón de mis pecados, y que solo a través de ti tengo vida eterna. Te pido que entres en mi corazón, que vengas y lo gobiernes, porque yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy por ese sacrificio. En el nombre de Jesús, amén. ¿Hay alguien que ha hecho por primera vez esta oración, que nunca haya reconocido ese sacrificio? ¿No? ¿Todos ya habían hecho esta oración? Ok, ahora entonces yo les voy a invitar que vengan aquí enfrente si ustedes quieren ocuparse de su salvación con temor y temblor. Si usted quiere ser ese hijo de Dios, que recuerde el sacrificio y que diga: Señor, capacítame para cuidar mi salvación, porque no es en nuestras fuerzas, es en el poder de su Espíritu Santo. Así es que yo le pido que venga aquí al frente si usted quiere ser capacitado por Dios para que se pueda ocupar de su salvación con temor y temblor, que no haya duda en su corazón de lo que Dios está haciendo sobre su vida, y le siga ayudando para que usted tenga realmente esa vida eterna que solamente